Señora Comenzamos Laura, la transmisión, doctor, y ya, les avisamos a los asistentes que ya estamos a través de Facebook transmitiendo. ya. Señora Laura, ¿se pudo reenviar la citación presencial? Pensando hoy día Toda la era... semana estamos reenviándola, doctor. Sí. Ya, ya. Bueno, hola, buenas tardes de nuevo. Ya vamos a partir con nuestra cuarta sesión de la inducción a los médicos y odontólogos en etapa de destinación y formación y en periodo asistencial obligatorio que se han integrado al Servicio de Salud de Ñuble. Esta es una iniciativa colaborativa entre la Seremi de Salud de Ñuble, el Servicio de Salud de Ñuble, el Colegio Médico Regional Chillán y Palmer. En nuestro segundo año de inducción, la primera vez que lo hacemos en forma telemática por la pandemia, pero nosotros desde el Colegio Médico y también las otras instituciones consideramos que es fundamental que se realice este tipo de, de trabajo con los profesionales que se integran a nuestro servicio de salud. ¿Ya? Hay muchos temas que cuando uno estudia medicina habitualmente se pasan en forma casi anecdótica, pero en el diario, en el trabajo diario, mejor dicho, son consultas bastante habituales. ¿Ya? Y son situaciones que tenemos que estar revisando muchas veces con nuestros pares. Yo creo que con esta inducción se van a abrir más interrogantes que invitamos a de alguna manera comunicar a través de los canales habituales de comunicación para que los expositores posteriormente puedan despejar sus dudas. También por una moción de orden les voy a pedir que silencien sus micrófonos y que las consultas las hagan, por favor, por el chat, para que al terminar la exposición, el expositor pueda aclarar lo que usted solicita. Así que, señora María Angélica, le voy a pedir que partamos con la exposición. ¿Ya? Ella es de profesión matrona, es jefe del Departamento de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente del Servicio de Salud de Ñuble. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Realmente es un poco difícil hablar sobre todo lo del COVID porque estamos bombardeados por muchos frentes, pero yo solamente voy a presentarles hoy día lo que debemos reforzar, qué sé yo, para prevenir la transmisión del COVID-19. El virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID se transmite a través de contactos y gotitas. ¿Qué significa contacto? Que este virus puede acceder a nuestro cuerpo por contacto directo, piel a piel, o contacto indirecto, piel-objeto-piel. ¿Qué significa por gotitas? Que se puede transmitir cuando alguien infectado tose, estornuda o habla a un metro de distancia, ya que las partículas son mayores de 5 micras, por lo cual se sedimentan o caen por gravedad. Nuestro objetivo es prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos y virales durante la atención en salud, en particular paciente a paciente, paciente al personal de salud y personal de salud a los pacientes. Por lo cual debemos revisar la cadena de transmisión de las enfermedades. Para eso tenemos un cuerpo inanimado y un cuerpo animado, que son los reservorios de estos virus y microbios. Por lo tanto, tenemos que tener una puerta de salida de estos agentes a través de una vía de transmisión. Y nuestro huésped debe ser susceptible, por lo tanto, él es la puerta de entrada
a la enfermedad. Las precauciones estándares consisten en la higiene de manos, el uso de elementos de protección personal, que tenemos los guantes, los protectores faciales y el uso de delantal. Tenemos también la prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados. Lo más importante es la higiene respiratoria y los buenos hábitos al toser y el estornudar. Manejan los equipos, desechos y ropa de los pacientes. No olvidemos, ustedes como médicos u odontólogos, los 5 momentos de higienización de sus manos. Primero, antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica aséptica, después de haber estado en contactos con fluidos corporales del paciente, después de haber estado en contacto con el paciente y una vez que abandonan el paciente al escribir la ficha clínica. Por lo tanto, no se olviden de la higienización de las manos. La Organización Mundial de la Salud normó que cuando debemos lavarnos las manos, ya cuando estén visiblemente sucias. Y si no, utilizamos una solución alcohólica. Este lavado de manos cuenta de 11 momentos y la duración de todo el procedimiento debe ser entre 40 y 60 segundos. Por lo tanto, han inventado muchas canciones con el tiempo de los 60 segundos. Cuando me voy a desinfectar mis manos con una solución alcohol gel, cuando yo tengo mis manos limpias, no sucias, ¿ya? Esto consta de 8 etapas y su duración es de 20 a 30 segundos. Y la voy a realizar, puede ser entre un paciente u otro paciente. Entre el uso de equipos de protección personal, les recuerdo que tenemos el uso de guantes impermeables, indicados durante la atención al tocar material potencialmente infeccioso. Los guantes serán cambiados, lo más importante, entre tareas o procedimientos. Debe ser removido su uso antes de tocar otros elementos o pacientes, ¿ya? Lo más importante es la realización de la higienización de mano inmediatamente post el retiro. Y para los procedimientos invasivos vamos a usar guantes estériles. El uso de mascarilla tipo quirúrgica, antiparras o escudos faciales se deben usar en estos tipos de pacientes. Lo más importante es que los lentes ópticos no es suficiente como protector ocular, ¿ya? Por lo tanto, las mascarillas quirúrgicas y las antiparras van para el tratamiento de los pacientes con COVID. Debemos prevenir los pinchazos, los cortes o otras lesiones con artículos afilados. Estos artículos, una vez de usado, deben ser inmediatamente eliminados después de su uso en un recipiente para punciones que se encuentran en el sitio al lado del procedimiento. Sobre la higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar, los trabajadores de la salud, pacientes y familiares deben cubrir su boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo o antebrazo. Luego, realizar la higiene de manos después de ambas opciones. El equipamiento clínico para el cuidado de estos pacientes, debemos utilizar la limpieza siempre por arrastre y algún desinfectante de bajo o medio nivel. La limpieza ambiental, limpiar regularmente las superficies sucias o tocadas con frecuencia con los procedimientos y productos de rutina.
De uso individual por paciente. Si es compartido, se debe reprocesar de acuerdo a la normativa vigente, tanto de esterilización y desinfección de alto nivel. El material no crítico será desinfectado con un producto de nivel intermedio o bajo entre los pacientes. Tenemos el alcohol al 70% o la sal de cloro 1000 partículas por millón. Los principales desinfectantes clínicos utilizados en el ambiente hospitalario tenemos dos: el alcohol y los productos clorados, que tienen sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas, ambos son de acción rápida, son fáciles de usar, no contienen residuos tóxicos, son baratos, pero el alcohol es de amplio espectro, pero no es esporicida. En cambio, el cloro sí es esporicida. Recomendaciones para prevenir las infecciones asociadas a la tensión. Lo más importante es la desinfección de las superficies inanimadas, que deben considerarse el uso del hipoclorito de sodio. En los hospitales se preparan soluciones a 1000 o 5000 partículas por millón a partir de soluciones comerciales. Es importante tener el conocimiento que una solución al 0,5% equivale a 5000 partículas por millón. Y una solución al 0,1% equivale a 1000 partículas por millón. Aquí les dejo la fórmula de la dilución del hipoclorito de sodio. ¿Para qué vamos a usar el cloro al 0,1%? Para desinfección de superficies, generalmente paredes, muebles no metálicos, colchones, catres y camillas. Y el cloro al 0,5% lo usaremos en desinfección de baños, de hidroterapia, sanitarios, lavaderos, lavachatas, chatas, patos, urinarios, basureros plásticos, artículos de aseo, frascos de aspiración de secreciones, copelas, frascos de medición de diuresis, aseo de unidades críticas y derrame de fluidos de alto riesgo. Lo más importante en estos pacientes es ubicar un recinto para sospechosos con una buena ventilación. Tenemos 3 sistemas de ventilación. El sistema de ventilación natural, con puertas cerradas de la habitación y las ventanas abiertas al exterior. Los sistemas mecánicos de extracción de aire con un mínimo de 12 recambios de aire por hora. Y los sistemas mixtos, las habitaciones con sistema de manejo de aire donde éste recircule hacia otras habitaciones o espacio con otros pacientes, deben contar con filtros de alta eficiencia que filtren el aire antes de recircular. Un resumen. A veces es un poco engorroso entenderlo, pero aquí hay 2 cosas muy importantes que dice la norma. Que solamente vamos a usar mascarilla con filtro tipo N95 o FFP2 cuando yo esté atendiendo en un cuarto donde se preste atención clínica de casos sospechosos confirmados durante el procedimiento de generadores de aerosoles de riesgo, o cuando el personal de toma de muestra para confirmación diagnóstica desde vía aérea inferior, ya sea en la inducción del esputo, el aspirado traqueal, el lavado broncoalveolar, en esos 2 casos solamente vamos a usar las mascarillas con filtro de tipo N95, ¿ya? El resto de las acciones que realizamos solamente vamos a usar la higienización de manos, los guantes desechables, las mascarillas, las antiparras y las batas impermeables. En la parte de admisión de los pacientes y en el triage de pacientes, solamente es importante la higienización de mano con solución de alcohol o con agua más jabón. Esto es lo que dice la norma, y la norma se cumple. Cuando ustedes como médicos o como odontólogos le solicitan hacer una estimación de la demanda de los elementos de protección, ¿cómo lo van a hacer?
se van a ir a la unidad de emergencia hospitalaria y van a buscar todas las H1 o N1 que fueron diagnosticadas por el CIE-10, ¿ya? A los que están en la parte hospitalaria. Y a los que van a trabajar en los establecimientos de atención primaria, van a buscar todas las J11 de la APS del año anterior y van a hacer su estimación de demanda. Y vienen los supuestos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, si yo trabajo en una UCI, tengo que tener y calcular el número de interacciones directas diarias que requiere el paciente en ventilación mecánica en una UCI, es decir, para 15 funcionarios en 24 horas. Por lo tanto, yo voy a sacar una estancia media de 10 días, ya sea en la UCI o en la UTI, de guantes desechables de látex, batas impermeables manga larga, mascarilla N95 y en casos de pediatría, los escudos faciales. Ahora, con el resto de los pacientes que están hospitalizados por COVID, yo voy a calcular el contacto por paciente hospitalizado, 8 funcionarios más 2 acompañantes, ¿ya? Y voy a sacar igual una estancia media de 10 días, de guantes desechables de lata, las patas impermeables, de manga larga, la solución antiséptica de alcohol, y aquí entra a jugar la mascarilla preformada no colapsable quirúrgica. Y en la atención primaria vamos a considerar por cada paciente de la APS con COVID a 6 funcionarios. Y vamos a solicitar guantes desechables para 6, batas impermeables manga larga, soluciones antisépticas de alcohol, la mascarilla preformada no colapsable quirúrgica. Y eso es mi presentación. Yo sé que les van a quedar... ustedes saben mucho más que lo que puedo saber yo, pero sí, lo más importante es que se cumplan las normas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Angélica. Gracias a vos, doctor. No sé si hay en el chat, no hay ninguna pregunta, pero yo creo que podríamos, de alguna manera, hay preguntas como habituales respecto a este tema que surgieron al principio de la pandemia y que yo creo que la mayoría de los funcionarios de la salud en algún momento se la han hecho. ¿Qué diferencia hay entre una máscara N95 y una mascarilla quirúrgica desechable? ¿Qué nos podría decir respecto a eso, señora María Angélica? Respecto a por ejemplo... ¿La diferencia? Sí, la diferencia respecto a su uso. A su uso y respecto a la vida útil de ambos equipos de filtro. Ya, depende realmente de la unidad donde nos encontremos, ¿ya? Por ejemplo, puedo contar la experiencia, ¿ya? Acá en el Hospital Ermita Martín se entregan 2 mascarillas quirúrgicas para un turno de 12 horas. Es decir, una se usa en la mañana y la otra se usa en la tarde. Y se agrega el escudo facial. Estoy hablando de pacientes hospitalizados con COVID, ¿ya? Y en la UCI es diferente, porque en la UCI se usa la N95, ¿ya? Que es diferente porque va adosada a la parte superior, en la nariz y en la parte de los pómulos. La duración de esa mascarilla es bastante relativo, porque hay establecimientos en que se cambia la mascarilla N95 entre los pacientes de la UCI y los pacientes de la UTI, que son diferentes. No sé si le doy... Sí, no, sí.
Muchas gracias. Sí, otra pregunta también, Sí. o sea, otra diferencia que también está reportada en la literatura es que las máscaras N95, bueno, no filtran vapores, no filtran Sí, aceites y no sí, son impermeables. En cambio, la máscara quirúrgica sí tiene sí, una película que la hace ser repelente a los líquidos, y eso es a los bastante líquidos, importante sí. cuando se está, por ejemplo, en pabellón. Por eso en algunos pabellones se ha normado el uso de tanto la N95 con, cubierta por una mascarilla quirúrgica cuando se está en pabellón. No es que la persona que lo ocupa tenga mucho temor de ocuparlo, sino que también ahí cumplen con la norma. Eso. Hay una pregunta acá, señora María ¿Ya? Angélica. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería el orden correcto al eliminar los equipos de protección personal en la UCI? ¿Qué me quito primero? ¿Qué me quito primero? Ya. Primero que nada me voy a quitar el delantal. Ya, lo voy a pescar y lo voy a rajar y lo voy a ir doblando de tal manera que voy arrastrándome hasta con los guantes y hacerlo un ovillito. ¿Ya? Fuera de eso, me lavo las manos de nuevo, ¿ya? Y me quito las antiparras y las dejo para que sean desinfectadas, o el escudo, si estoy con escudo, y la mascarilla es la última que me saco. Y me vuelvo a lavar las manos. No sé si me salté algún paso, No, no. no. Otra cosa que de repente también es Sí, una pregunta habitual, el uso extendido de equipos de protección personal, por bueno, ejemplo. sí, La mascarilla, ¿me la puedo dejar puesta si voy a seguir atendiendo? bueno, existe un estudio que hizo el hospital Van Buren, en el cual ellos se colocan unos adhesivos en la parte nasal y se protegen los pómulos, ¿ya? Es un microfilm muy delgadito porque lo ideal es que no sea grueso, ¿ya? Y lo otro, lo que recomiendan ellos, que las mujeres que atienden en la UCI no vayan maquilladas, ¿ya? Porque generalmente tienden a desprenderse. Ahora, la N95 sí, yo la puedo usar entre un paciente u otro. Puedo permanecer con ella. Ya, si no hay más preguntas por ahora, le agradeceríamos, le agradecemos, señora María Angélica, por su presentación, ¿ya? Y yo sé Doctor, que usted va a estar disponible para contestar las bueno, preguntas que puedan ir sí, saliendo posteriormente y se le deriven al servicio de salud. Así que muy amable. muchísimas gracias, señora María Angélica. Gracias, sí. Gracias a usted, doctor. Ya, bueno, siguiendo con esta tarde de inducción, les voy a presentar a Jaime Venegas. Él es de Falmet, nos va a hablar respecto a seguridad social en Chile, el tema de indemnizaciones y pensiones de invalidez por enfermedad común o profesional. Él es de profesión abogado. Muchas gracias, doctor. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí. Ah, perfecto. Pero ahí está. Ya, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como el doctor Andreu, mi nombre es Jaime Venegas, soy abogado de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, que trabaja en una área específica de Falmet que se llama UDELAM, que es la Unidad de Defensa Laboral Médica. Nosotros somos los que vemos todos los temas laborales y administrativos de los colegiados y afiliados a Falmet. Hoy día entonces les voy a hablar sobre, en principio les voy a dar unos pincelazos muy generales sobre qué es la seguridad social, para luego entrar a ver la diferencia en cuanto a cuando se hace uso de
una licencia o cuando uno o cuando sobreviene alguna incapacidad temporal en el derecho común o una enfermedad común, y la diferencia que ocurre con las enfermedades profesionales propiamente tal. No solo hablaré sobre las indemnizaciones y pensiones, sino sobre otros aspectos que encuentro que son bastante relevantes, que no se pueden dejar de mencionar. En un principio, entonces, tenemos que entender que la seguridad social nace para cubrir estados de necesidad, de incapacidad que sobrevienen a las personas. En este caso, para con los trabajadores o funcionarios públicos, en su caso, se establecen ciertos principios, normas, y se regula a través de distintas instituciones. ¿Qué ocurre en estas situaciones? ¿Qué ocurre cuando un trabajador se queda sin trabajo? Opera el seguro de cesantía para los del mundo privado. ¿Qué ocurre cuando una persona se enferma? Cuando esa enfermedad tiene o no relación con su trabajo. ¿Cómo se cubre esta incapacidad de la persona? Porque si uno no puede trabajar, en principio no puede generar recursos. Y todo eso se regula, y por lo mismo uno como trabajador o como funcionario público cotiza mes a mes, según su remuneración, un determinado porcentaje para así cubrir estas distintas necesidades que pueden surgir en el transcurso de la vida laboral de toda persona. Es importante tener en cuenta que la seguridad social es un derecho humano. Está consagrado así, tanto en normas internacionales como en la legislación interna. Se dice también por los autores que la seguridad social busca 3 objetivos: asegurar las rentas, redistribuir los ingresos y garantizar una integración y cohesión social. Si hay un buen sistema de seguridad social en un país, no se entiende que existen diferencias o desigualdades que pueden ser medidas arbitrarias. Les mencioné algunas de estas contingencias que pueden sobrevenir ya en la vida de un trabajador, de un funcionario público. Ahí hay enumeradas algunas más, como la vejez, que no la mencioné. Todos por ley nos podemos pensionar a determinada edad, 60 o 65 años, dependiendo si uno es hombre o mujer. También hay casos particulares de algunas profesiones que permiten que la gente se pensione o se jubile con anterioridad, sobre todo si hay trabajo pesado de por medio. Se busca con estas prestaciones de la seguridad social que se abarque la universalidad a todos los trabajadores que cumplan con los requisitos propios de ella, y que haya una uniformidad de prestaciones. Es decir, que no existen diferencias arbitrarias entre uno y otro. El artículo de la Constitución que establece esta garantía o derecho es el artículo 19, donde están enumeradas todas las garantías constitucionales, y en particular en el número 18. No se hace una descripción muy al detalle de qué es la seguridad social en este artículo. Se dice que se tiene derecho a ella, y se menciona también dónde se va a regular. Hay distintas normas que regulan los distintos aspectos de la seguridad social. Ahora, entremos de lleno a lo que ocurre en relación a las enfermedades comunes. Hay que hacer una diferencia entre trabajadores del mundo privado y los funcionarios públicos, cuando uno se enferma y tiene que tramitar una licencia. Existen plazos para presentar esta licencia, y uno como trabajador o como funcionario tiene que hacerla llegar a su empleador. Yo siempre recomiendo, cuando me llama algún afiliado y que tiene un problema con una licencia que no la puede llevar o algo, que busque la forma de comunicarla de inmediato, independiente que para el servicio público existe el plazo de 3 días. Lo ideal siempre es presentarla de inmediato para que se tramite de lo más rápido posible. Otra diferencia es que a los trabajadores del mundo privado se les paga un porcentaje de la remuneración. Es la llamada licencia, la licencia médica. No es la remuneración íntegra la que le llega a un trabajador del mundo privado. En cambio, a los funcionarios públicos se les paga la remuneración en su totalidad, porque no es el ente administrador el que la paga, sino que es el empleador, y luego él se entiende con el ente, ya sea la ISAPRE o FONASA. Además existe la situación del periodo de carencia, que seguramente ya lo han escuchado. Yo estuve revisando el programa y parece que de estos ya tuvieron una clase más en específico, pero me gusta mencionarlo siempre, que en el caso de los trabajadores del mundo privado, si la licencia es de 10 días o menos,
los primeros 3 días no son pagados en principio, a menos que exista un acuerdo con el empleador. En cambio, en el servicio público se pagan en su integridad. ¿Ya? Ahora, una enfermedad se puede tornar más grave, ¿cierto? Y eso puede conllevar a que la capacidad de trabajo de la persona disminuya. Y si ésta alcanza al 50% de la capacidad de trabajo de la persona, se puede pensionar por invalidez. ¿Ya? Ahí la incapacidad entonces deja de ser temporal y pasa a revestir un carácter de temporal, o sea, perdón, de permanente. La incapacidad pasa a ser permanente, es por sobre un 50% de la capacidad de trabajo de la persona, y la Comisión Médica Regional tiene que realizar una evaluación y determina que la persona es inválida, y dependiendo del porcentaje que se le asigna a esta incapacidad puede ser parcial o total. Ahí en la PowerPoint están los porcentajes, y es importante la diferencia de una y otra, porque el porcentaje de la pensión aumenta si es que esta es total, y también es una gran invalidez. Para la pensión de invalidez parcial, la renta que recibe la persona equivale al 50% de un promedio de su renta imponible de los 10 últimos años. Es importante saber que el porcentaje de la invalidez se tiene que reevaluar. Si a una persona se pensiona por invalidez y la comisión fija que su porcentaje, no sé, un 60%, luego de 3 años se reevalúa ese porcentaje de incapacidad para ver si se mantuvo, si disminuyó, o lo más probable es que haya aumentado. De todas maneras, si dentro de esos 3 años este porcentaje de incapacidad, de invalidez, aumenta, se puede evaluar con anterioridad. Tiene que haber un informe médico que lo determine y listo. La mayoría de la gente, cuando reviste algún tipo de invalidez, busca obtener que ésta se califique como por sobre el 70%, para entender que es una invalidez total, porque la pensión en este caso reviste, o sea, es un 70%, en cambio dijimos que la invalidez parcial es de hasta un 50%. Ahora, además de estas pensiones, existe la pensión de sobrevivencia, que esta tiene lugar cuando el afiliado fallece. ¿Quiénes tienen derecho a ella? Bueno, la ley lo establece, es un orden, van unos tras otros. En primer lugar están los cónyuges, después el conviviente, los hijos, si es que no hay hijos pueden ser los padres, y los porcentajes del valor de esta pensión también están establecidos en la norma. No los quise anotar porque son muy distintos entre uno y otro, ¿ya? Pero hay que tener presente que el porcentaje es menor que el que le corresponde al pensionado directamente por invalidez. Esta es la pensión por sobrevivencia, ¿ya? Eso en cuanto a lo que ocurre en las enfermedades comunes. Digo enfermedad de común porque ello significa que esta enfermedad no es producto del trabajo o con ocasión del trabajo que desempeña la persona. Y ahora vamos a ver qué pasa con las enfermedades profesionales, que a mi entender es el aspecto más importante de los que yo les tengo que hablar hoy, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo un periodo de pandemia en el que ustedes como profesionales del área de la salud se ven muy expuestos a contraer el COVID. ¿Ya? Las enfermedades profesionales en la ley 16.744, donde también se regulan los accidentes laborales. ¿Ya? Esta ley establece cuándo se califica un accidente o una enfermedad como profesional, quién opera, qué institución opera, cuál es el actuar que tiene que tener el empleador, qué derechos tiene uno como funcionario o como trabajador para apelar o discutir la calificación de la enfermedad. Porque el que una enfermedad se califique como profesional otorga muchos beneficios, tanto pecuniarios como de prestación médica,
en relación a lo que ocurre con la enfermedad común. Porque cuando uno se enferma por una enfermedad común, si tiene ISAPRE, bueno, pagáis el bono, la ISAPRE o pagáis la consulta, el ISAPRE te reembolsa. Si tienes un seguro extra, el seguro también te reembolsa un porcentaje, pero nunca vas a tener un reintegro completo de los gastos en que se incurren. En cambio, y esto es muy importante, si una enfermedad se califica como profesional, hay cobertura absoluta de las prestaciones médicas. Ahora, opera la Mutual o la H, el IST, el ISL, independiente de cuál sea, operan estas instituciones y uno claramente tiene que seguir las instrucciones de ellos, atenderse en sus clínicas, en su hospital, con los profesionales que te nombran, ir a control cuando te lo dicen, y todo esto está cubierto, ¿ya? Hago hincapié en este punto porque muchas veces, o a veces hay personas que no quieren atenderse con quien les dice la institución previsional que se atienda, y en ese caso se pierde la cobertura del seguro. Y no es lo recomendable justamente por esta cobertura completa que existe, ¿ya? Ahora, no solo la ley es la de accidente del trabajo, enfermedades profesionales es la que importa para estos efectos, sino que también anoté ahí el artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque en esta norma se consagra la obligación, el deber de todo empleador, de procurar que los trabajadores se desempeñen en un lugar adecuado, que se adopten todas las medidas de seguridad, de salud, para no contraer algún tipo de enfermedad, para asegurar el desempeño y también para cuidar la vida del trabajador. En definitiva, los empleadores son responsables de las condiciones laborales en que se presten las funciones, los servicios. Mencioné los organismos administradores porque hay distintos, ya se los dije, la H, la Mutual, el ISL, dependiendo de cómo se cotice o de cómo uno desempeñe sus funciones. Ahora, ¿quiénes se ven beneficiados por esta norma? La ley lo dice. No voy para atrás. A ver. Ahí está. La ley lo dice, todos los trabajadores, las personas que tengan un contrato de trabajo, y también en su artículo 2, letra B, se incluye a los funcionarios públicos. También hay normas especiales que consagran que esta ley se aplica para otros profesionales, que se rigen por normas especiales. Bueno, como enfermedad profesional entonces, y esto ya lo mencioné, debe esta contraerse por el trabajo que uno desempeña, o con ocasión de él. Ahora, existe un reglamento donde se enumeran las enfermedades profesionales. Este es revisado cada 3 años, y según el rubro, se establecen ciertas enfermedades que se entienden como profesionales. Ahora, esto no significa que uno no pueda decir, ¿sabe qué? Yo contraje X enfermedad, no está dentro de este listado, pero la contraje producto de mi trabajo, entiéndase que es enfermedad profesional también. Se activa todo un protocolo en la entidad administradora, envían a personas al lugar de trabajo, que realizan un informe, realizan entrevistas, y eventualmente pueden calificar la enfermedad como profesional o no. De rechazarse esta calificación, uno igual puede reclamar de ello o apelar. Uno puede ir a la suceso para decir, ¿sabe qué? Esta entidad administradora calificó mi enfermedad como común, y en realidad yo entiendo que es profesional, para que me cubra el seguro y se me entreguen todas las coberturas que corresponden. En esta instancia nos puede ir bien o mal de nuevo, y si no nos va mal, podemos ir entonces a través de una acción de protección a la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Ya? Ahora, producto de la pandemia que estamos viviendo, la Superintendencia de Seguridad Social, el 27 de abril, dictó un oficio ordinario, el 1482, si la memoria no me falla, en el que se establece que todos los funcionarios del área de la salud que se desempeñen en establecimientos de salud, no distingue entre públicos o privados, y tampoco entre qué tipo de funcionarios, solo dije los funcionarios del área de la salud que se desempeñen en estos establecimientos, y contraigan el COVID-19, se va a entender que esta es una enfermedad profesional. Y eso es muy importante, fue un gran logro que se hizo gracias a presiones o conversaciones en realidad, que tuvo el Colmet con las autoridades para poder entregar esta cobertura, porque de no ser así, se habría tenido que operar el protocolo, y personas
de las distintas entidades administradoras deberían haber empezado a visitar el hospital en el que se haya habido un contagio o varios contagios de profesionales para ver si se calificaba o no la enfermedad como profesional, y eso carece de, o sea, es lo más ilógico en estos tiempos donde uno tiene que ir al hospital solo por el desempeño de la función pública como funcionario del área de la salud o cuando uno está enfermo. ¿Ya? Les mencioné que se entregan todas las prestaciones médicas posibles y la ley las enumera. Pongan atención que aquí en la PowerPoint enumero cuáles son las prestaciones médicas que se entregan. Yo ahí las resumí, pero si ustedes quieren pueden revisar ese artículo, se detallan un poquito más las prestaciones médicas. Pero en definitiva eso comprende todo. Se mencionan los gastos de traslado, pero esto es para situaciones excepcionales, cuando es urgente. ¿Ya? Ahora, aprovecho de comentar que, porque la otra vez hice una charla y me hicieron la pregunta. Cuando existe un accidente del trabajo, la persona en principio debería saber o comunicarse con el empleador para entender para saber a qué hospital o a qué establecimiento acudir. Pero en el supuesto que no se pueda y por razones de necesidad o de urgencia se vaya a otro lado, donde no tiene convenio la prestadora, después igual se cubre ese gasto. Y el colegio médico, los abogados de Santiago hicieron la consulta a la Suceso para ver si esto podría operar también en el caso del COVID como enfermedad profesional, y nos dijeron que sí. ¿Ya? Así que yo encuentro que eso también fue un muy buen pronunciamiento de la Suceso. Sigamos. Bueno, y además de las prestaciones médicas, están las prestaciones económicas, donde ya vamos a poder ver qué son las indemnizaciones y o pensiones. Y en este punto sí debemos hacer una distinción entre el tipo de incapacidad, porque la incapacidad que puede provocar una enfermedad profesional es distinta. El artículo 27 de la ley la divide según los efectos. Esto igual es bastante importante, creo que no lo incluí en la PowerPoint, pero deberían anotarlo. Ya el artículo 27 de la ley, si alguno desea en algún momento revisar la ley de accidentes o enfermedades profesionales, es súper simple, uno escribe en Google ley de accidentes del trabajo, enfermedad profesional, o solo el número, y aparece de inmediato. También uno se puede dar la vuelta larga, ingresar a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde están todas las leyes habidas y por haber de nuestro país. Es una herramienta muy útil para los que trabajamos con las normas. Uno llega de inmediato a la norma actualizada en formato PDF, se puede descargar, ningún problema. Hay también guías bastante buenas donde se entrega la información como esencial de determinadas normas de uso común. Ya, pero se divide en este artículo entonces en las enfermedades entre las que producen incapacidad temporal, las que producen invalidez parcial, total, gran invalidez y las que producen la muerte. La incapacidad temporal entonces, al igual que lo que ocurre con las enfermedades comunes, es aquella que dura un determinado periodo de tiempo, quizás no muy extenso muchas veces, pero no obstante ello la ley se coloca en el caso, establece un plazo para el otorgamiento de esta incapacidad. Es decir, uno puede estar con licencia por enfermedad profesional hasta de 52 semanas. Es un gran periodo, y este es prorrogable también por 52 semanas más. Luego de eso, si es necesario seguir con licencia por esas razones, o sea, por más de ese tiempo, ya deja de ser incapacidad temporal y pasa a ser una incapacidad permanente. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando uno está con incapacidad temporal? Bueno, al igual que con una enfermedad común, uno tiene un subsidio a la remuneración porque uno tiene que lograr, o sea, seguir teniendo ingresos para solventar sus gastos. Y en el caso de las incapacidades permanentes, ya no solo está opera una pensión e indemnizaciones. Y dependiendo del grado de la incapacidad, esta indemnización es mayor o menor, o se puede cobrar de forma distinta. En una invalidez parcial,
la indemnización, lo dice la ley de una manera bastante compleja. El cómo determinar el monto es súper enredado porque depende de la enfermedad, del rubro, del porcentaje que se le entregue. Encontré que colocar esos datos servían solo para llevar a que uno se enredara un poco, así que, pero de todas maneras, si alguien queda con dudas, me puede hablar al correo y yo feliz les contesto. ¿Ya? Entonces, hay distintos porcentajes y distintos indemnizaciones según la remuneración que tenga la persona. Y al igual que las enfermedades comunes, también se contempla una pensión por supervivencia. También se establece un orden entre las personas que pueden acceder a ella. Eso es muy importante, que existe un orden entre las personas. La invalidez total, el porcentaje de la pensión que se entrega asciende al 70% del sueldo base. La ley define para este caso en particular qué se entiende por sueldo base, ¿ya? Y existe también acá en la figura, en las enfermedades profesionales, la figura de la gran invalidez, que es aquella invalidez que obliga a quien la sufre a necesitar el auxilio de otras personas, ¿ya? Y si uno tiene gran invalidez, se califica la enfermedad que tiene gran invalidez, perdón, el porcentaje aumenta en un 30% del sueldo base, y también hay que tener en cuenta que de haber hijos, estos montos de pensiones aumentan en un 5%. Ahora, me gustaría señalarles también qué es lo que se tiene que hacer cuando una persona sufre una enfermedad que entiende que puede ser de origen profesional. Porque muchas veces los trabajadores o los funcionarios no ven o no entienden calificar la enfermedad que están sufriendo como profesional, y puede perfectamente haber estado 2 semanas con licencia ya, y después analizar la situación y decir, oye, no, pues parece que lo que yo estoy sufriendo en realidad no es una enfermedad común, enfermedad profesional, me debería entonces cubrir la ley, deberían entregar las prestaciones, voy a avisarle a mi empleador. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Avisarle al empleador, porque cuando uno le avisa al empleador, el empleador tiene la obligación dentro de las 24 horas siguientes de hacer la denuncia individual de enfermedad profesional a la entidad administrativa, a la entidad administradora que corresponda, a la mutual, por ejemplo. Y ahí se activa este protocolo que les mencioné, que si la enfermedad está dentro del catálogo de enfermedades, lo más probable es que digan que sí, efectivamente es enfermedad profesional. Si no está, van a hacer esta investigación, la entrevista, etcétera, preguntas, ven un informe, atiende un médico y ahí se determina si es o no enfermedad profesional. Ahora, de todas maneras, igual existe la posibilidad de que el empleador, por a ese motivo, no lo haga. Ha pasado, y me han llegado casos en este periodo de pandemia de servicios públicos, no el de Ñuble, sí, pero de otras regiones, en la que los prevencionistas de riesgo no han activado los protocolos. Y ellos han hecho una calificación previa de la enfermedad. A un doctor o doctora, no recuerdo, le dijeron, no sabe que usted, como fue la primera persona que que se contagió por COVID en el hospital, usted fue la que lo trajo, y por eso esto no es enfermedad profesional. Y eso no lo dice ninguna parte de la ley, no le corresponde a un funcionario de un servicio hacer esa calificación. Quien determina si la enfermedad es profesional o no es la entidad administradora. Si ella estima que no, puede ser la suceso. Si la suceso estima que no, puede luego ser la corte, pueden ser los tribunales. ¿Ya? Y no solo el trabajador puede hacer esta denuncia, también puede hacerlo el comité paritario, algún otro profesional o algún familiar de la persona. ¿Ya? Otro aspecto práctico que igual es importante que sepan es que muchas veces el Fondo Nacional de Salud, FONASA, o la ISAPRE, dependiendo si uno cotiza en la ISAPRE o no, cuando uno presenta la licencia, entendiendo que una enfermedad como una de ellas, ellos la pueden calificar, o sea, la rechazan porque la califican como profesional. Y en ese caso, la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contempla una norma muy específica, el 66 o 77 bis, 66 bis creo, voy a revisarlo,
Pero esta norma lo que dice es que ante un problema o una discusión de calificación de la enfermedad, por el rechazo, por ejemplo, de la ISAPRE, uno puede llevarlo de inmediato tiene que llevarlo a la entidad administradora, a la mutual, para que vea si la califica como enfermedad profesional o no, y la mutual, aun cuando diga que no, tiene que entregar la cobertura. Y luego la suceso soluciona el conflicto. Y dice, no, sabe que si efectivamente hay enfermedad común, usted, mutual, tiene que hacerse cargo y tiene que reembolsar al ISAPRE lo que el ISAPRE desembolsó hasta tal fecha. O puede ser al revés. Uno puede llevar la licencia a la mutual, a la H o al IST, al ISL, dependiendo, y pueden decir, no, ¿sabe qué? Su enfermedad no es profesional, es una enfermedad común, tiene que ir a la ISAPRE. Ahí la ISAPRE no se puede negar aun cuando ellos entiendan que la calificación es de enfermedad profesional. Pasa lo mismo, pero al revés. Entrega toda la cobertura económica al ISAPRE y el asunto va a la suceso para que se resuelva. ¿Ya? Y además, ahora, esto es muy importante también, no solo se consagran en la norma estas prestaciones, ya sean económicas o médicas, que entrega la ley dentro de la enfermedad profesional, sino que la ley se coloca en el supuesto de que esta enfermedad o un accidente de trabajo sea producto de dolo o culpa del empleador. Es decir, que en virtud del artículo 184 que mencioné antes, del Código del Trabajo, el empleador no hizo valer su deber de seguridad para con el trabajador, y este trabajador se enferma o se accidenta, el empleador responde. ¿Y de qué responde? El empleador responde en este caso tanto del daño moral como del lucro cesante. ¿Y qué son estas? Estos son conceptos jurídicos que se han desarrollado y que los contempla tanto esta ley como el Código Civil, para indemnizar a las personas que sufren algún tipo de perjuicio. ¿Ya? Y para obtener esta indemnización se tiene que realizar una acción legal, se tiene que demandar. Se tiene que demandar al empleador, se tiene que acreditar que el empleador obró mal, que el empleador no cumplió con las medidas de protección, que no entregó los EPP suficientes, etc. Y bueno, eso se traduce en juicios laborales que se tramitan ante los juzgados de letras del trabajo del lugar donde haya ocurrido el accidente. Por lo general se demanda únicamente el daño moral, que es como, en resumidas cuentas, lo podemos definir como el valor del llanto, el valor del dolor que le da el tribunal. Pero la ley también dice que se puede indemnizar el lucro cesante, pero han habido muchos fallos que han rechazado esta petición, justamente porque determinar ese monto es muy incierto. Es muy volátil, entonces han habido fallos a favor y en contra, pero de todas maneras es que es necesario demandarlo, se demanda y se pelea en los tribunales. Ahora, estos perjuicios también pueden ser reclamados no solo por el trabajador, sino también por algún pariente directo de la persona, el cónyuge o alguno de los hijos. Y con eso termino la exposición. Perdón. Durante la exposición no hubo preguntas en el chat, pero yo en algún momento fui presidente de una comisión médica de la AFP, ¿ya? El tema de las enfermedades comunes y la solicitud de pensión de invalidez es algo que ustedes van a vivir como médicos, ¿ya? Se van a acercar a ustedes personas que tienen todo el derecho de pensar de que por la enfermedad que tienen son inválidos, ¿ya? A ustedes no les corresponde, aunque suene súper pesado decirlo, no les corresponde calificarlos, ¿ya? Quien califica es la Comisión Médica Regional de las AFP. Ellos, en base a un baremo, que en el fondo es un libro que define
cuánto porcentaje de capacidad de trabajo perdido existe, es quien va a definir si alcanza, sumando los porcentajes por una forma bastante compleja, si alcanza el 50% o sobre el 66% para una pensión de invalidez total. Así que lo que ustedes pueden hacer para facilitarle el trámite es entregar un certificado donde esté la patología que tiene el paciente y el tratamiento o las intervenciones que haya tenido o el accidente que haya tenido para poder guiar a los médicos integrantes de la Comisión Médica de la AFP que van a calificar esto y también va a ser revisado por el médico observador de las aseguradoras, ¿ya? No es solamente la voz del médico de la Comisión Médica de la AFP. Si hay algún conflicto con las aseguradoras, es la Comisión Nacional, Médica Nacional, la que dirime esto, ¿ya? Así que es muy probable que ustedes le soliciten un certificado. Otra cosa que hay que decirles desde el punto de vista médico es que el paciente no tiene para qué realizarse exámenes, porque estos exámenes van a ser financiados por la Comisión Médica de la AFP para evaluar el grado de impedimento. Va a ser evaluado también por interconsultores especialistas, así que no es necesario que la persona que quiere pensionarse haga múltiples visitas a múltiples especialistas para tratar de juntar muchos antecedentes, porque basta con el relato y con el apoyo de un médico que lo presente a la Comisión Médica de la AFP a través del llenado de un simple formulario que se solicita en la misma AFP. Eso es como más, de alguna manera, operativo el tema. No sé si hay alguna observación, Jaime. No, doctor, muchas gracias por su complementación. Uno como abogado a veces cae únicamente en lo jurídico y se le escapan todos estos aspectos prácticos que son muy importantes, sobre todo entendiendo que hay muchos médicos jóvenes escuchando la charla. Ya, muchas gracias, Jaime. A usted. Bueno, ya nos acompaña el doctor Matías Florenzano, él es médico broncopulmonar del Hospital del Tórax. Solicitamos el apoyo al Colegio Médico Nacional para esta exposición porque a ustedes les va a tocar atender pacientes que hayan vivido la enfermedad por el coronavirus y que hayan sobrevivido una estancia hospitalaria, ya sea en camas críticas o no, o quizás más de algún paciente que tuvo una PCR y fue asintomático va a consultar con ustedes. Así que, doctor Florenzano, muchas gracias por la participación. Puede compartir pantalla y comenzar con su exposición. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve ahí? Sí, doctor. Bueno, primero que nada, darle las gracias. Segundo, decirles que estoy yo en este momento infectado con coronavirus. Estoy en mi día 9. Me sentí como el forro, con fiebre al principio, pero ahora ya estoy bien. Me queda una cosa como difónica y la anosmia, que es terrible. Nunca me imaginé vivirlo en carne propia. Así que nada, a modo de anécdota probablemente. Bueno, les voy a, ojalá, no largo, sino corto, dar mi mirada de lo que es el seguimiento de esta enfermedad para que tengamos tiempo de conversar. Voy a tratar de revisar los factores de riesgo, de hacer secuelas de post-COVID, los síntomas post-COVID, todo es post-COVID, seguimiento post-COVID, síntomas post-COVID, qué complicaciones tenemos que buscar y qué dificultades tenemos en la información que vamos a seguir sufriendo, porque como ustedes saben, esta pandemia es nueva y hay mucha desinformación y cosas que se están descubriendo progresivamente. Probablemente todos saben que la infección sintomática por el SARS-CoV-2 en 80% de las veces da una infección, por así decirlo, leve,
a pesar de que uno se siente muy mal, pero no desarrolla la neumonía. 15% de los casos desarrolla neumonía con disnea e hipoxemia, y 5% de los casos esta neumonía puede desencadenarse en un síndrome de distrés respiratorio agudo con o sin ventilación mecánica invasiva. Pero esa es la punta del iceberg. Se sabe ahora que acá en rojo se ven los casos infectados confirmados. Estos son un gráfico que saqué de una revista hoy día. La gran mayoría de los casos están dando vuelta, los activos son casos que son asintomáticos, y ahí hay una gran dificultad en diferenciar los asintomáticos de los presintomáticos, es decir, pacientes que en un corte se hace una encuesta, una entrevista, y se declaran asintomáticos, pero los 2 o 3 días desarrollan síntomas. Pero básicamente es para aclararles que lo que uno ve en la práctica clínica son la punta del iceberg, y los casos asintomáticos van a seguir dando que hablar. Este mismo trabajo a un grupo pequeño de pacientes asintomáticos, contacto estrecho, le hacían escáner de tórax, y la mitad de los casos tenían neumonía, o sea, opacidades bilaterales, asintomáticos. ¿Qué factores de riesgo nos deberían hacer suponer de que la persona que tuvo una infección podría desarrollar secuelas? El haber tenido obviamente un cuadro severo de neumonía o distrés respiratorio, el haber estado hospitalizado, sobre todo en una UCI, dentro de aquellos que estuvieron en UCI, aquellos en los cuales estuvieron graves y se usó ventilación mecánica invasiva con bloqueo neuromuscular. Y también hay que pensar que, como muchos de ustedes saben, los corticoides se están empezando a usar en esta enfermedad, y se están empezando a usar corticoides en dosis altas y prolongadas, con todas las secuelas iatrogénicas secundarias. Y ese es un tema que vamos a tener que controlar después. Hay más riesgo de hacer secuelas en las personas de edad avanzada, aquellos que tienen de base EPOC, obesidad, cardiopatía o diabetes mellitus. Estos son datos importantes. ¿Cuáles son los tiempos de recuperación? Se dice clásicamente que un cuadro de COVID leve, es decir, que no se desarrolla neumonía, o sea, se queda en lo gripal o menos que eso, son 2 semanas de recuperación, ¿cierto? Y eso es la misma 2 semanas que uno está en aislamiento. Pero los cuadros graves son de recuperación mucho más lenta, y se describe que pueden ser de 3 a 6 semanas. Hay trabajos, este trabajo publicado en que revisaron una encuesta a 350 pacientes en Estados Unidos que fueron evaluados post-alta o post-recuperación de su cuadro de COVID, y se evaluó qué porcentaje de los pacientes habían retornado a su condición basal 2 semanas o 3 semanas después del diagnóstico, o sea, post-alta. Y solamente 64% de los que habían tenido un COVID ambulatorio se declaraban en su condición basal, y un 29% de los que habían estado hospitalizados se consideraban en su condición basal pre-enfermedad a las 3 semanas, o sea, solamente 1/3. Eso es re importante en el control post-COVID. Otra cosa importante es hacer hincapié que esta es una enfermedad que no es solamente pulmonar, respiratoria, sino que, como ustedes saben, es de la medicina interna, puede comprometer en forma variable la visión con un trastorno de vascularización retiniana, los síntomas neurológicos son bastante mentados, la pérdida del gusto y el olfato, el compromiso pulmonar, miocarditis, falla hepática, falla renal, trastornos gastrointestinales, trastorno de la coagulación, de hipercoagulabilidad, la sarcopenia y las consecuencias
musculares, que vamos a ver que son muy importantes, y todo el ambiente autoinmunitario o autoinflamatorio, con la tormenta de citoquina. Por lo tanto, en un seguimiento post-recuperación hay que estar atento a el control de todos estos ámbitos, no solamente la parte respiratoria. Otra evidencia es publicada hace poquito en una revista JAMA, en que evaluaron qué síntomas persistían en pacientes después de un COVID agudo. Un mes post-alta, esto fue en Italia, Roma, 143 pacientes. Y como ustedes ven, un mes post-alta, 80% de los pacientes declaraban que tenían 3 o más síntomas todavía, y 63% se declaraba que tenían una peor calidad de vida. ¿Qué síntomas declaraban estos pacientes un mes después del cuadro agudo? Fatiga, disnea, y esto es re importante discriminar, la fatiga postviral de la disnea real, por así decirlo. Dolores articulares, fíjense, en un 20% de los casos. Dolor torácico persistente, y que obviamente siempre se presta para susto por el fantasma del embolismo pulmonar. Tos, anosmia, y después los otros son menos frecuentes. Por lo tanto, ¿qué síntomas y signos tenemos que seguir en un control post-COVID? Bueno, se describen cada vez más pacientes que se llaman los long-term COVID, los COVID prolongados, que son pacientes que no se agravan necesariamente, pero desarrollan un cuadro inflamatorio prolongado que va más allá de los 14 días, con fiebre persistente, mialgia, artralgia. La fatiga postviral, el compromiso muscular, no solamente por inmovilización, sino por una miositis viral, es muy profunda y prolongada y persistente. Hay pacientes que desarrollan una tos de hiperreactividad y una disnea también persistente. Palpitaciones, taquicardia formal. Hay pacientes que tienen buena oxigenación, pero quedan con una respuesta cronótropa exagerada o desproporcionada, y eso lo hace sentirse mal. Osteonecrosis, hay que ir a buscarla por lo que les dije, el alto uso de corticoides, e insuficiencias de órganos específicos como renal, cardíaca, hepática. Estos son ejemplos, pacientes reales que nos ha tocado ver en el hospital, pacientes que tenían virus virilado el día 1 aislado y que desarrollan a los 10 días un distrés respiratorio grave, y que al mes y medio de control han quedado con un daño intersticial fibrótico, versus otros pacientes que al revés tienen en el día 5 un virus virilado profuso importante, y que evolucionan bien. Es súper individual y súper variable la evolución de cada caso. Cuesta mucho sacar patrones o reglas de oro. En general, ¿cuál es el patrón que se describe evolutivo de la neumonía por COVID? Se describe en 21 días una fase inicial precoz, que después se hace progresiva hasta el día 7. Cuando se desarrolla la neumonía y el distrés, se llega hasta un pico el día 14, y después muchos pacientes, la mayoría, van regresando en una fase reabsortiva. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, 10-20%, que no reabsorben y que quedan con una inflamación pulmonar tipo neumonía de neuronización, que ha sido bien controversial respecto a si merecen o no usar corticoides de nuevo, o hay que esperar que esto se resuelva con un tiempo. Las consecuencias del COVID uno podría, obviamente no las sabemos, es una enfermedad que empezó en diciembre, por lo tanto llevamos 6 meses de historia, pero uno puede extrapolar lo que se ha visto con otros estudios de distrés en general. Y en general el distrés respiratorio no es una enfermedad que deje muchas secuelas en general. Ustedes ven aquí trabajo a 5 años de pacientes que estuvieron
canadienses que tuvieron ventilación mecánica por distrés, y ustedes ven que la capacidad pulmonar total es de 94% en promedio, y una capacidad vital forzada 84%. O sea, la fibrosis, entre comillas, que deja no es una enfermedad progresiva como una fibrosis pulmonar idiopática, sino que es una enfermedad secuelar estable en el tiempo. La difusión 80%. Pero lo que sí quedan, lo que sí se deteriora mucho es la caminata de 6 minutos. Ustedes ven que el 66% era el promedio de caminata de 6 minutos a los 12 meses. Entonces, se cree que el compromiso funcional es mucho más profundo o mucho más importante porque es y secundario a la debilidad muscular, secundaria a la UTI y al distrés grave de un paciente que a las secuelas fibróticas intersticiales. Y esto se corrobora en este otro trabajo norteamericano en que aquellos pacientes que se fueron de alta con debilidad muscular pos haber sobrevivido un distrés tenían mucho peor pronóstico que los que se fueron sin debilidad muscular. Hay poco publicado en COVID-19 en particular, y hay algunos trabajos que demuestran que aparentemente el daño intersticial es mayor que el que se veía en el MERS o en el SARS-1. Este trabajo chino demuestra que los pacientes quedan con una difusión bastante más deteriorada, 65% post-alta. Y este otro trabajo, quiero reforzar acá el concepto de la fuerza. Lo que más se deteriora, más que las capacidades, son las presiones inspiratorias que logran los pacientes ejercer máxima y expiratorias máximas. O sea, la fuerza del fuelle muscular que ha deteriorado. Una palabra de otro aspecto de esta enfermedad que es muy llamativo, que es la facilidad de hacer tromboembolismo pulmonar, que también tiene que ser un elemento que tenemos que estar atentos en el post-COVID precoz y tardío. Entonces, ¿qué diría yo que podría ser un esquema? Y esto es lo que vamos a aplicar y estamos aplicando en el Hospital del Tórax. El seguimiento post-alta precoz, o sea, a la semana, una encuesta de síntomas de todas las esferas que pueden haber estado comprometidas, haciendo hincapié con el poco tiempo que tenemos, difícil, pero con el síndrome postraumático que produce, que es muy importante no solamente en las personas que han estado en UCI. El examen físico habitual con hincapié en la frecuencia respiratoria y en la saturación de oxígeno, y aquí para pesquisar pacientes que hayan quedado con daño intersticial propongo tener saturómetro a mano en nuestra práctica habitual, y tratar de hacerse el tiempo de hacer a los pacientes caminar, aunque no sea una marcha de 6 minutos formal, pero ejercer un poquito de esfuerzo y ver si desaturan. Hay mucho diabetes esteroidal que a veces pasa no diagnosticada, por lo tanto hay que ir a buscarla con hemoglucotest, ir a buscar insuficiencia específica con un perfil básico de sangre. Pacientes que quedan con anticoagulación post-alta por haber tenido TEP o, ustedes saben, haber tenido un patrón inflamatorio muy elevado, con dímero D muy alto, que quedan anticoagulados, sin muchas normas todavía claras hasta cuándo hay que seguirlo, e hincapié en la rehabilitación pulmonar. Y nosotros lo que sugerimos que a los 30 días, o sea, hay que darle tiempo, complementar la anamnesis y el examen físico con una radiografía de tórax, una espirometría, buscando trastorno restrictivo, y ojalá una caminata de 6 minutos formal para ir a buscar desaturación significativa, más de 4 puntos desde el inicio al final. Con eso podemos pesquisar a pacientes que pueden haber quedado con un daño fibrótico pulmonar o con hipertensión pulmonar post-TEP, que deberían ser pacientes que deberían ser derivados, en mi opinión, a broncopulmonar o cardiólogo. Y haciendo énfasis en la rehabilitación pulmonar siempre en el escenario que estemos.
El gran problema es que hay muchas preguntas que los pacientes nos hacen, que no sabemos la respuesta. Pueden haber reinfecciones precoces, cuánto tiempo dura la inmunidad, cuál es el rol de los exámenes de anticuerpos, cuándo la vacuna, y como ustedes saben, nos van a preguntar, nos preguntan, y hay que ser, yo creo, bien humilde y tratar de racionalizar la respuesta para no caer en contradicciones entre nosotros. Para terminar, planteo una situación que puede tener que ver con el tema que estaban hablando antes. Es súper frecuente la disnea y la fatiga, entonces post-viral, post-COVID. Por lo tanto, es re importante tratar de objetivar si se trata de esta fatiga post-viral prolongada o efectivamente es un daño intersticial fibrótico con insuficiencia respiratoria o por secuelas post-TEP. Y otro gran desafío es cómo implementar entonces rehabilitación pulmonar en pacientes en esta pandemia en diferentes escenarios en la atención sanitaria en Chile. Eso. Las preguntas. Dejo de compartir. Ahí me salí. Espérate, no escucho nada yo. Perdón, Ahí sí. en el chat, Harold nos pregunta respecto al periodo activo contagiante del virus SARS-CoV-2. ¿Qué señala la evidencia de aquellos pacientes post 14 días? ¿Es posible tener casos contagiantes aún luego de ese periodo? Mira, lo que yo te puedo decir de lo que yo he leído es que es controversial. Hay hasta 7% de pacientes que quedan con PCR positiva más allá de los 14 días. Lo que yo pienso que no es sinónimo una PCR positiva de contagiosidad. La fase viral o virémica es de la primera semana. Por lo tanto, esa es la fase más contagiante. Si uno extiende a la segunda semana el aislamiento para estirar el elástico lo más posible, yo creo que cubre muy razonablemente ese máximo de contagiosidad. Yo creo que sería irresponsable empezar a pregonar de que la contagiosidad puede ir más allá de los 14 días, porque en realidad no podríamos partir nada. Eso. Yeah. Doctor, respecto de los pacientes que tienen una patología pulmonar previa, como los asmáticos, ¿alguna recomendación respecto a los usuarios de corticoides inhalados y el COVID-19? Mira, los asmáticos, progresivamente con la información que se ha ido acumulando, son un grupo de riesgo. O sea, son un grupo que al principio se decía que no eran de mayor riesgo, ahora se sabe que sí hacen COVID más grave. En la práctica hay que velar por mantener el tratamiento controlador del asma que el paciente venía trayendo de antes. O sea, no hay que, por ningún motivo, por alguna razón, suspender el tratamiento que ha mantenido la enfermedad del asma en control. Nos ha tocado ver a harto asmático que hace un COVID leve y que quedan con una hiperreactividad bronquial postinfecciosa bastante severa, lo que lleva probablemente a duplicar o hacer más intensa la terapia inhalada que estaba recibiendo, inclusive a veces con pequeños pulsos de corticoides orales cuando se han transformado en crisis asmáticas formales. Eso. No sé si los colegas que tenemos conectados hay alguna otra pregunta para el doctor Florenzano. Ya. Dice acá Olivia, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta con respecto al test rápido. ¿Cuál es el periodo de ventana? Yo creo que se refiere a test de IgG, IgM
como método de acercarse al diagnóstico y cuándo se comienzan a ser positivos. A ver, en mi opinión, los test rápidos son re malos. El rendimiento ha sido súper errático. Ustedes saben que el ISP tiene varias marcas aprobadas, pero en mi experiencia, familias que se han infectado todo el mismo día y se hacen un test rápido, con la teoría de que al 14 día la IgG va a aumentar y que la IgM al 7º día va a subir y después va a bajar, tanto porque estamos en las ventanas de esos dos curvas o porque el rendimiento del test es malo, en mi opinión y experiencia siempre te enredan más de lo que te ayudan los test rápidos. Los test por ELISA están en validación, están en curso, también tienen dificultades tienen de rendimiento, también hay chascarros para los dos lados, algunos muy inventados en la farándula política y qué sé yo. Por lo tanto, mi opinión, y la otra vez estuve en un webinar como este con un infectólogo y me empezó a agarrar a coscacho, fue lo que estaba diciendo, pero mi opinión es que todavía los test de anticuerpos, ni rápido ni por ELISA, tienen un rol clínico que nos puede ayudar. El único rol, en mi opinión, es la posibilidad de ser donante de plasma convaleciente. Pero para incorporar a alguien a trabajar o para exponer a alguien a un paciente de riesgo o para decisión, en general, mi opinión es que no sirven hasta el momento. Mira, yo te puedo contar que acá en el Hospital Herminda Martín, en Chillán, se hicieron más o menos 1.600 test rápido IgG y IgM. Los entregó el ministerio a los trabajadores. De esos 1.500, habían 120 personas que habían tenido PCR positiva y solamente el 4% de esos 120 hicieron IgG positivo post la PCR. O sea, después de 3 semanas de la PCR positiva. Así que no sirven. Sí, yo creo que en eso coincidimos, ni siquiera como una medida para tranquilidad del personal de salud sirve. Que era un poco lo que había detrás de esto, de tratar de darle a los trabajadores de la salud un poco de tranquilidad respecto de su inmunidad. O sea, no se pudo de alguna manera utilizar eso para tranquilizar a los trabajadores. Yo creo que es súper complejo el tema. Esperemos que se valide un test por ELISA y que sea un poco mejor y ver qué utilidad va a tener a futuro, pero dejar claro que el diagnóstico se hace por PCR y punto. Claro, yo estoy de acuerdo. No sé si alguien difiere. Sería entretenido. Ya están. No hay más preguntas. Bueno, Matías, cuídese mucho. Muchísimas gracias por el aporte. Esto va a estar de todas maneras disponible en el canal de YouTube y el fanpage de Facebook del Colegio Médico Regional Chillán y va a ser material a consultar por nuestros colegas. Muchas gracias. Ya, que estén muy bien. Cuídese. Ya. Bueno, cerramos hoy día nuestra sesión. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, señora María Angélica. Adiós, Jaime. Chaito, señora Laura. Nos seguimos viendo, Solange. Y a cuidarse todos nomás. ¿Ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Ya, chao. Chao, doctora. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien.